Otra vez, democracias debilitadas, democracias en riesgo en América Latina, de Argentina y la posibilidad de una baja participación electoral en el proceso que está atravesando para las PASO y para las elecciones generales de medio término de noviembre. El gran interrogante de cómo puede impactar eso. En Chile, con la crisis de 2019, élites políticas que durante décadas no lograron representar del todo a la ciudadanía chilena y el camino a una reforma constitucional para tratar de solucionarlo. Y ahora Brasil, con el presidente Bolsonaro, que desafía la institucionalidad y con la sombra que se cierne sobre ese proceso por parte de las Fuerzas Armadas, también con un rol constitucional en ese país de balance de poderes, según argumentan. ¿Cómo se representa la ciudadanía en procesos tan críticos como estos? La democracia capaz de representar, la democracia actual, con constituciones de otros tiempos, capaz de representar el reclamo ciudadano. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en la repregunta con un académico, investigador, especialista en estas cuestiones, Roberto Gargarella. Muchísimas gracias, Roberto, por estar en la repregunta. Gracias por invitarme. Roberto es abogado y sociólogo, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y también por la Universidad de Chicago, y acaba de publicar un libro clave, interesantísimo en esta materia, que se titula El derecho como una conversación entre iguales. Roberto, hay un subtítulo de ese libro que plantea una pregunta: ¿qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano? Este proceso que se viene dando en Argentina con una ciudadanía cada vez más lejos, o una clase política cada vez más lejos de los problemas de la gente. Por un lado, esto que planteábamos de Chile, como esa ciudadanía encontró que la clase política no la había representado y exigió una reforma constitucional, y ahora Brasil con Bolsonaro. ¿Se explica o por lo menos una de las explicaciones se encuentra en una debilidad de la Constitución, del problema heredado por constituciones de otras épocas para representar a la ciudadanía? Sí, a ver, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que decís. La primera cosa que llamaría la atención es lo que ocurrió en Chile, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Colombia, que van 4 meses de huelga nacional, digamos, la gente en las calles, lo que ocurre en Argentina con el escepticismo que hay. Bueno, no son fenómenos azarosos y coyunturales vinculados con exclusivamente una clase política corrupta o, digamos, ignorante o lo que sea, sino que tiene que ver también con datos estructurales. Uno de los datos estructurales tiene que ver con las reglas de juego que incluyen en la Constitución. Entonces, yo creo, digamos, no en la omnipotencia del derecho que explica todo y están todas las soluciones ahí, pero sí que parte de la explicación pasa por ahí. Y eso tiene que ver con algo que decías, y es que, digamos así, el traje institucional nos quedó muy chico porque la sociedad es completamente otra. Se diseñó un traje institucional para una sociedad que no existe más. Y en ese sentido uno puede decir, para mencionarlo brutalmente, que el ideal de la representación plena murió y no se recupera más. Y podemos modificar un poquito la ley de partidos políticos, la del sistema electoral, los ajustes aquí, pero, digamos, ese viejo sueño de la representación completa no está más. ¿Por qué no está más? Porque no tenemos herramientas para eso y porque las herramientas que tenemos fueron pensadas para una sociedad que era no solamente en lo trivial menor en números, sino más homogénea, dividida en pocos grupos, y hoy vivimos en sociedades esencialmente multiculturales, esencialmente diversas, y con grupos que además son múltiples y heterogéneos, con lo cual, digamos, cuando antes se podía pensar, bueno, con representar a algunos grandes propietarios y pequeños propietarios, tenemos a todos representados. Ese es el sueño de la constitución mixta. Así nació el constitucionalismo, digamos. La idea de hay distintos órdenes y todos ellos pueden ser incorporados. Con lo cual, el sistema constitucional sirve para tener a toda la sociedad metida dentro de las instituciones. ¿Siglo XIX? ¿Eso estás pensando en el siglo XIX? No, eso es la antigua Argentina, Grecia. Pero por lo menos y en el caso de la Argentina, desde el siglo XIX se asume esa misma pintura. Y ese tipo de reglas no sirven más porque las sociedades hoy son completamente diversas y heterogéneas, con lo cual si uno incorpora, digamos, si yo soy obrero digamos, hay un obrero en el Parlamento, no me pueden decir ya estás representado, porque yo soy 1000 cosas, yo puedo ser gay, vegano, digamos, antiabortista, puedo ser 1000 cosas al mismo tiempo, y esa idea de que somos parte de un grupo y entonces mi esencia es ser obrero o ser gran propietario, y con eso, digamos, si hay
un gran propietario en el Senado, yo ya estoy representado, eso ya no está más. Pero además, las herramientas que nos reservaron para el control de los representantes, típicamente el voto, digamos, acompañado de un montón de otros instrumentos, tenía sentido. Digamos, por ejemplo, estaba el voto y al lado estaba la herramienta de no sé, instrucciones obligatorias y al lado la revocatoria de mandatos. No digo que son herramientas buenas, pero eran muchas herramientas al mismo tiempo. Todas juicio juntas. político, voto. Claro, y entonces si algo te funcionaba mal, con el voto se lo sacabas, Claro. lo retirabas. El voto quedó solo, es el único puente que quedó tendido entre ciudadanos y representantes. Todos los demás puentes fueron quemados, volados. Quiero detenerme Sí. ahí y plantearte varias preguntas. La primera es la comparación de esta sociedad con este problema Sí. estructural, institucional, constitucional. Sí. Hay que compararlo con el siglo XIX porque la Constitución de la Argentina que nos rige es nuevísima. Ese es un gran punto, y es, la Constitución argentina, como toda la de América Latina, cambiaron mucho en el siglo XX, pero los cambios fueron todos localizados, o esencialmente localizados, en la sección de los derechos. Entonces, crecimos exponencialmente, hicimos crecer la sección de los derechos. Más derechos, más derechos. Yo no estoy en desacuerdo con que haya más derechos. Lo que pasa es que lo que yo llamo la sala de máquinas quedó intocada. Las puertas de la sala de máquinas quedaron cerradas. En Argentina como en toda América Latina. Entonces, ¿Cuál es la sala de máquinas? La sala de máquinas es la organización del poder. El poder quedó organizado tal como se había pensado en el siglo XVIII, como se pensó en América Latina en el siglo XIX. Poder concentrado, poca intervención ciudadana en política, digamos, un sistema preparado para contener una guerra civil, pero no para promocionar un diálogo. Es decir, un elitismo estructural, según vos definís de alguna manera en el libro. Sí, en el sentido que, digo, sin hacer un juicio de valor, sino simplemente un hecho descriptivo, la Constitución argentina, como todas las de América Latina, surgieron de un pacto de élites. Un pacto de élites propio de mediados, fines del siglo XIX. Ese fue el origen del corazón institucional latinoamericano en la organización del poder. Eso quedó intocado y luego aparecieron un montón de reformas, lo que se llamó más recientemente el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Pero fueron cambios, yo diría, esencialmente cosméticos. ¿Por qué? Porque aun cuando es muy importante agregar derechos, si vos no cambiás la organización del poder, la sala de máquinas, esa sigue siendo tan hermética como siempre, entonces los derechos quedan dependientes de la discrecionalidad del poder de concederlos o no. Siempre se elogió de la reforma constitucional argentina el grado de consenso que se logró de fuerzas políticas muy diversas que discutieron en esa constituyente con enorme altura según la descripción que se hace pasados los años. No logró ese consenso representar mejor, darle más cabida a la voz de la ciudadanía. No, porque el consenso también tuvo que ver con un pacto, digamos, sí, el Pacto de Olivos, que fue un pacto de las élites dirigentes, digamos, más virtuoso o menos virtuoso, pero en toda América Latina ha sido lo mismo, que es, digamos, el poder no quiso cortarse los propios pies. Y entonces, digamos, lo que Rosalind Dixon llama, apareció la extorsión de los derechos. El poder concentrado frente a los grupos que protestaban, no sé, grupos indígenas que protestan, grupos de mujeres que protestan. Concedo derechos constitucionales, derechos para los indígenas, derechos para las mujeres, derechos para los grupos étnicos, que no está mal conceder derechos. La cuestión es conceder esos derechos no para honrar los intereses que están allí incorporados, sino básicamente para preservar poder. Eso es lo que ha tendido a ocurrir en el constitucionalismo latinoamericano. Por eso, digamos, la estructura de poder sigue siendo tan vieja como nació. Algo tiene que cambiar para que nada cambie de alguna manera. Si quiero conservar el poder, tengo que conceder algo a estas corporaciones que tienen capacidad de presión sobre la opinión pública. El texto famoso de Dixon en la materia se llama Derechos como sobornos. Una académica, la principal comparativista en términos constitucionales, y escribe ese texto pensando en América Latina y en Asia, sobre todo. Digamos, toma sus ejemplos. Y es Ecuador en particular. Pero, digamos, va el poder concentrado que se ve hackeado, cuestionado, y empieza a conceder derechos para retener ese poder concentrado, a veces para ganar una reelección, ¿no? Digamos, y entonces eso, en Argentina, ¿qué hizo la reforma del 94? Hizo algo que, insisto, yo puedo defender en parte, pero es básicamente todos los derechos que estaban circulando por el mundo que Argentina alguna vez había firmado, les dio estatus constitucional. Bueno, está muy bien, pero eso, el Pacto de Olivos fue preservar intocado lo otro, que es la esencia del poder concentrado se mantuvo con rasgos peores, como por ejemplo la concesión de la reelección a Menem. Exactamente. La reelección es de alguna manera una maximización del presidencialismo. Claro, pero digamos, fue la constante en toda América Latina que
vienen reformas constitucionales. ¿Qué hacen esas reformas? Dan derechos, sí, pero bueno, digamos, Claro. se hacen para preservar y para ganar poder de reelección, ¿no? Esa fue la constante en toda la región. Por eso, digamos, lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, yo digo, desde que nació demasiado viejo, porque fue idéntico a sí mismo en esto de mantener intocado la sala de máquinas y ampliar el núcleo de derechos, ¿no? Ahora, si uno sale de la Constitución y Sí. piensa en los procesos de reforma a ciertas leyes claves, como leyes Totalmente. electorales, como por ejemplo la inclusión de las PASO por una necesidad del kirchnerismo a partir de la derrota de 2009, que se convierte en una instancia de una interna abierta, más participativa de la ciudadanía. ¿Eso es un crecimiento de la calidad de la participación ciudadana? Pero no, digamos, pero por eso uno tiene que partir, ¿qué es lo que nos interesa cuando llamamos a más democracia, a una democracia más robusta o más participativa? A mí lo que me interesa es expandir la conversación entre iguales. Y eso hace un llamado en términos de inclusión, o sea, en quiénes y cómo. Digamos, todos los afectados discutiendo. Eso es el horizonte al que ir. Lo que hoy tenemos, digamos, los instrumentos que hoy tenemos, en absoluto nos ayudan al diálogo, sino que más bien conspiran contra él o lo reemplazan. El voto, digamos, que se concibió desde un comienzo como una herramienta aristocrática, digamos, y la representación como se entendió también en términos aristocráticos, dejar allí a los mejores, y el voto hace muy poco al respecto. Entre otras cosas, no nos da palabra el voto. El voto es decir sí o no a 1000 cosas al mismo tiempo y cosas contradictorias, porque se supone que hable del futuro, o sea, qué quiero hacer en el futuro, qué políticas quiero auspiciar, qué candidatos quiero incluir, del pasado, qué candidatos quiero rechazar, qué políticas no me gustan, de mis propuestas, digamos, todo eso con un solo voto. Es Y obviamente el voto no puede impreciso hacer. el voto en términos de Más qué que está es pensando. mucho peor que A impreciso, ver. porque no solamente no nos permite hablar, sino que muchas veces lo que nos fuerza es a lo que yo llamo una extorsión electoral. Y esto es, para poder defender lo que me interesa, estoy obligado a suscribir lo que repudio. El caso de Bolsonaro que vos decías, mucha gente quería criticar a Lula por muchos problemas que habían aparecido en su mandato. Encontraron que la única posibilidad efectiva de sancionar a Lula era votar a favor de Bolsonaro. No tuvieron ni siquiera la chance de decir, quiero que reprochar a Lula, pero este horror no quiero que venga. Y yo creo que en las elecciones como las argentinas pasadas y futuras, eso aparece permanentemente. Para poder reafirmar, por ejemplo, la idea de quiero un cambio en la política económica, mucha gente se ve obligada a votar por corruptos a los que repudiaba, pero tenía la posibilidad de poner un matiz, no tenía ni siquiera Claro. no tenía la posibilidad de decir nada. El voto en ese sentido es como tirar una piedra contra la pared. Ahora, Sí. Roberto, dijiste dos cosas muy fuertes, usaste Sí. la misma palabra, extorsión Sí. electoral y extorsión de derechos, en el caso de los El derechos soborno de los incluido- derechos y la extorsión soborno de los electoral. derechos en el La caso de la extorsión. Constitución Sí. que incluyó la reforma constitucional Sí, argentina. exacto. Ahora, Sí, todo pero estoy pe- convencido de lo que digo, Es- extorsión electoral, sí. Claro, la idea de que las PASO, en lugar de darle mayor participación a la ciudadanía, en realidad es una puesta en escena de esa participación, pero se convierte en el aprovechamiento, es decir, en un input para la clase política, pero no para mejorar esa representación. Mirá, te doy un caso que lo hace muy visible, pero A ver. digo, es trasladable totalmente a elecciones como las argentinas próximas. Hacen un plebiscito de cierre para la Constitución boliviana o ecuatoriana, como lo van a hacer ahora para la de Chile. Tenés, como en el caso de Bolivia, 440 artículos que van a ser plebiscitados por sí o por no. Imagínate que vos sos una persona medianamente, pocamente informada, pero Sí, sí. interesada en política. Querés decir al menos dos cosas. Me interesa muchísimo, pongamos, defender los derechos indígenas que esta Constitución incorpora, pero de ningún modo quiero aceptar la reelección presidencial. Tenés un solo voto. Para poder defender la incorporación de los derechos indígenas, o sea, vos tenés en realidad el derecho de decir 444 cosas sobre la Constitución. Claro. Bueno, querés decir, finalmente digo, bueno, muy bien, pongo entre paréntesis mis grandes preocupaciones, me quedo con dos. Quiero decir sí a los derechos indígenas, no a la reelección. Tengo un solo voto. Para poder sí a los derechos indígenas, para poder decir sí a los derechos indígenas, te tenés que votar también Sí. por la reelección. Claro. Y vos entonces quedás extorsionado en este sentido, porque no solamente que no pudiste expresar un montón de cosas y en ese sentido qué mal el voto, y yo lo suscribo, porque no te permite decir un montón de cosas, sino mucho peor que eso. Estás obligado a suscribir lo A que apoyar, repudiás claro. para poder impulsar lo que defendés. Esa es la clave de la extorsión. Y eso Ahora- ocurre siempre en las elecciones. ¿Por qué? Porque el voto te
quita la palabra. Digamos, ¿esto quiere decir hay que ir contra el voto? No, hay que sumar otros instrumentos que nos permitan la palabra. Me quiero detener un poco más en el tema del Sí. voto y sobre todo en cómo, en teoría, el voto y una reforma constitucional que conduce, Sí. al que el voto conduce, en teoría daría la posibilidad de reconstruir los cimientos de representación ciudadana, el caso chileno. Lo que llama la atención en ese proceso a lo largo de todo este año es que a las urnas para elegir a los constituyentes no va el 100% del padrón electoral chileno, fue el 43%. A votar poco tiempo después, en junio, esto fue en mayo, en junio, a votar gobernadores por primera vez en la historia de Chile fue el 19% del padrón total. Y a votar en la primaria los candidatos presidenciales para las elecciones nacionales de noviembre en Chile fue el 22%. No, pero es decir, un voto, es decir, la ciudadanía, a pesar de tener la oportunidad de reformar la Constitución, de reclamarle a través del voto, por lo menos hacer eso, un castigo o un apoyo, ni siquiera aprovecha en ciertos regímenes eso. No, pero yo creo que eso es un acto pleno de racionalidad, en el sentido, digamos, y es una reacción... ¿Qué cosa es un acto pleno de racionalidad? El votar de ese modo enojoso o inclusive no ir a votar. No ir ¿Por a qué? votar. Porque vos entendés que esa herramienta te la están usando en tu contra. Y entonces, como en el caso de la extorsión electoral, si yo voy a ir a votar y de eso van a deducir, por ejemplo, en el caso de los derechos indígenas y reelección, si yo voy a votar de derechos indígenas y de ahí deducen que, usted también estaba a favor de la reelección, que tanto se quejaba, digamos, yo digo, mi voto no solamente no está sirviendo para decir lo que quiero, sino que además me tira tierra encima. Entonces, si vos acabás de señalar, ¿por qué la ciudadanía no aprovecha para tal cosa? Es que uno reconoce que el voto sirve para bastante poco, se lo interpreta del modo que se quiere y entonces uno queda como el tonto que además es acusado porque le dicen, mire qué mal que votan los argentinos, mire qué mal que vota el pueblo chileno. Si quieren que yo me exprese y después acusarme, permítame hablar, permítame decir algo. De este modo no me lo permiten. Entonces, lo que quiero decir es que hay actos de racionalidad si la ciudadanía, cuando ve esto, que estos mecanismos no están funcionando bien o no le permiten decir nada, o peor, le van a llevar a que sea interpretada las cosas del modo distinto que lo dice, bueno, puede dar un paso atrás. Pero esto no quiere decir, qué ciudadanía apática. No, por el contrario, es que es ciudadanía sensata porque está enojada porque estos instrumentos no le están permitiendo expresarse y lo que quiere es expresarse, porque esa misma ciudadanía que votó 19% estuvo en las calles durante meses. Claro. Entonces, eso no es una ciudadanía apática, es una ciudadanía plenamente consciente de sus derechos ciudadanos que no son reconocidos. Entonces, es lo mismo que pasa en Colombia o lo que pasa en Chile, en Brasil, digamos, cientos de miles de un lado y del otro en las calles. Eso no es una ciudadanía apática, es una ciudadanía que no encuentra en el sistema institucional maneras de expresarse y se enoja como nos estamos enojando en toda América Latina hace mucho tiempo. Ahora, Roberto, hay algo muy inquietante en esto que planteas de que ni siquiera el cumplimiento con las reglas del juego democrático básico, que es las elecciones, el ir a votar, alcanza para definir que hay una democracia robusta. Ni siquiera el cumplimiento de esa formalidad, ya no digo la solución de la pobreza estructural, de la baja inflación, de la equidad, ya no digo esas cuestiones, sino las reglas del juego, del cronograma electoral no alcanzan para definir. Uno debe ser más, digamos, sin decir el concepto de democracia debe incluir que todos comen, o sea, un concepto de democracia robusto hasta lo abusivo, yo diría, la democracia debe ser, y puede serlo sencillamente, mucho más en términos de generar conversación. Yo lo que creo es que lo que vemos hemos aprendido en la práctica que, digamos, el sistema institucional no nos ayuda a lo esencial. Yo pertenezco a la generación del nunca más. Pertenezco a la generación que fue en parte protagonista, digamos, del juicio a las juntas. Y eso fue para nosotros, el sueño de el derecho puede servir para una sociedad más justa, los poderosos que han cometido las peores violaciones de derechos pueden sentarse en el banquillo de los acusados, y lo que vemos es que de ese sueño que tuvimos sobre la potencia del derecho para transformar la sociedad, para hacerla más justa, para sentar al poderoso, digamos, en el lugar de declarar su responsabilidad, eso se transformó en un sistema que consagra y fortalece
digamos, digamos así, reafirma la impunidad. Y tenemos, hace muchas décadas, un sistema que lo que vemos es que consagra la impunidad. Ahora, Roberto, Sí. vimos lo Y eso de... genera el desencanto, en este caso en Argentina, ¿no? La certeza de que, bueno, pueden haber, digamos, robos millonarios y nada ocurre y se nos ríen en la cara. Ese desencanto tiene que ver con, bueno, las reglas finalmente no están sirviendo y entonces uno, digamos, o se retira, o se enoja, o repudia, o da la espalda, ¿no? A lo largo de este año, en el medio de la pandemia, el caso del vacunatorio Vic y del Olivos Gate. ¿Implica algún tipo de creyendo o de punto máximo en este proceso de consolidación de la élite y del poder, de concentración del poder a lo largo de la historia democrática e institucional de la Argentina? Yo creo que son las muestras esas de, digamos, de la banalidad del mal, ¿no? De, digamos, esto es así, esta es la práctica habitual, ¿no? Entonces, digamos, a mí en un punto el Olivos Gate no me horroriza porque entiendo que hubo 200 Olivos Gate, digamos, y vio una foto y se quedó con la foto, pero hubo 200 casos de ese tipo. ¿Por qué? Porque el poder, y no es solamente el kirchnerismo, que el kirchnerismo, digamos, sea un feliz protagonista de, digamos, de esa pornografía, digamos, el poder se sabe impune, sabe que tiene, digamos, la posibilidad de llevar adelante los hechos que quiere sin castigo. Cuando Jabrán decía, digamos, el poder es impunidad, sabía de qué hablaba, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a la cuestión de cómo se transforma esto en esta pregunta que vos planteás como subtítulo del libro. ¿Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano? Argentina hoy, la apelación a consensos inocentes, imposibles, entre partes que no quieren dialogar, kirchnerismo y la oposición, por ejemplo, en este marco, ¿cómo se plantea este diálogo y esta conversación entre iguales? Mira, digamos, no quiero, digamos, romantizar el hecho, pero si vos me pedís un ejemplo para Argentina reciente, la discusión que tuvimos sobre el aborto para mí fue muy ilustrativa. ¿Por qué? Porque podíamos estar cruzados por miles de enemistades políticas, pero todos intervenimos en la escuela, en el bar, en la plaza, en el club, digamos, discutiendo sobre el tema. Mostramos que era una discusión divisiva que podía llevarse adelante, que aun cuando la Iglesia tiene un peso muy importante en la sociedad, uno podía seguir discutiendo. Aun cuando se jugaba la identidad de muchos en esa cuestión, uno podía cambiar o matizar su posición. Aun cuando, digamos, uno tenía banderías políticas, podía superarlas. Esto es, todos los prejuicios que eran propios aún de las ciencias sociales y de las ciencias políticas, sobre no se puede discutir sobre temas que tocan la identidad, no se puede discutir sobre temas tan técnicos, no se puede discutir cuando la Iglesia está metida, no se puede discutir cuando los factores de poder están interesados. Todo eso se reveló una tontería. Digamos, escuchamos y cambiamos y matizamos nuestras posiciones. Se demostró que era posible llevar adelante un diálogo extendido, que en todo caso fue arruinado institucionalmente más tarde, pero se mostró que un diálogo que parecía reservado para los técnicos podía incluir a una niña violada, a una maestra. Ahora, me parece que coincido en la excepcionalidad de esa posibilidad de construcción de un consenso en un tema clave y convertido luego en política de Estado, finalmente. Pero hay un elemento muy excepcional en ese contexto, que es el poder que el feminismo, como un marcador de los cambios de época, logra en todo el mundo. Sí, pero yo lo miro del lado contrario. Yo creo que, digamos... Se convierte en una voz que electoralmente a las fuerzas kirchneristas como antikirchneristas les convenía tener de su lado. Y la lógica del apoyo a la legalización del aborto se convierte en una causa política lo que también. te decía era del otro lado en el sentido de que la excepcionalidad uno podía pensarla justamente en que, bueno, obviamente, este es el tema más divisivo de todos. ¿Cómo se va a discutir sobre esto? Obviamente es un tema que está la Iglesia. ¿Cómo se va a discutir sobre esto? Obviamente es un tema muy técnico. Todo eso voló por el aire porque podíamos discutir sin ningún problema. Pero ¿no crees que es porque había por un cambio de mentalidad potenciado por el empuje de un poder mayor que es el feminismo y sus causas? Pero que sí, digamos, el feminismo ayudó a impulsarlo, pero lo interesante es que aún ese caso que parecía el caso imposible de la discusión, cuando uno, digamos, en una clase quiere ejemplificar un caso difícil de discusión, dice el aborto. Y ese caso es un caso que mostró a Argentina el desastre institucional que tiene, puede discutirse. Pero, digamos, empecé por Argentina y ese caso porque es el que tenemos cerca y para que no se me diga solamente vas a hacer referencia a casos excepcionales, pero tengo decenas de ejemplos. Te iba a decir eso. Claro, pero totalmente, pero digamos...
Islandia, digamos, debate constitucional. Irlanda, el debate sobre el matrimonio igualitario a través de asambleas ciudadanas escogidas. Pero mira qué curioso, Roberto, me por estás azar. hablando de derechos sociales vinculados con la identidad, cuando esas identidades se convierten en el mundo en poderes con influencia en la agenda Reforma política. constitucional, Si ¿no? pensás en otros temas en la Argentina, Reforma constitucional. pensemos Sí. en tema jubilatorio, deuda, esos temas que son cruciales para el destino de Ley este de país. medios. Ley de medios también se mostró la potencia de que había mucha vocación de discutir y luego eso fue rapiñado institucionalmente por los viejos poderes o los poderes establecidos, pero había avidez social de discutir sobre el tema y eso es muy importante. Entonces, no es no solamente derechos sociales, no es solamente derechos reproductivos vinculados con el feminismo. O sea, hay muchos temas sobre los cuales hay avidez de conversar. Pero, a ver, digamos, para tomar un caso más sencillo y no macro, digamos, cuando el Congreso o la Corte convoca audiencias, por ejemplo, para que se discuta sobre la ley de educación religiosa en Salta, eso puede hacerse de un modo inclusivo o un modo cerrado elitista. Cuando se convoca una audiencia para discutir sobre la contaminación del riachuelo y intervienen ONGs, intervienen, digamos, las empresas contaminantes, interviene el gobierno, las ciudades, eso, digamos, puede ser una oportunidad maravillosa para mostrar que se debe tomar una decisión política sobre eso, sobre la cual tenemos poca información, respecto de la cual necesitamos muy diversos puntos de vista, y eso institucionalmente se puede ayudar o no. Nuestro sistema siempre conspira contra esto y deja estas oportunidades para los márgenes. Pero estos ejemplos muestran que es posible. La pregunta final que te quiero hacer es, ¿el camino a esa conversación entre iguales que le dé mayor consistencia a la presencia de la voz ciudadana va por este lado que señalás? Esos son muestras de que, digamos, puede desde las propias instituciones y en esta catástrofe institucional empezar a abrirse la oportunidad del diálogo. Hoy todavía ese diálogo depende discrecionalmente de la decisión discrecional de los viejos poderes. O sea que, digamos, si la Corte puede convocar a una audiencia cuando se le canta y cuando no se le canta cerrar esa discusión o retomar el argumento que le gusta y dejar de lado el que no le gusta, eso es un hecho potente, que es la posibilidad de convocar a diversos sectores a hablar y pensar sobre un tema difícil, pero bueno, si vos te guardás la discrecionalidad final, ya no me interesa. Pero muestra, lo que los ejemplos muestran es que eso era posible. Es posible y es interesante y le interesó a todo el mundo. Y habría que institucionalizarlo, sacarlo de la arbitrariedad del poder. Totalmente. Hoy todo eso descansa en manos discrecionales de los poderes establecidos. Y así no es interesante. Entonces eso es reproducir bajo el título del diálogo los mismos viejos mecanismos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Roberto Gargarella. Bueno, un libro muy recomendable para pensar las cuestiones estructurales que condicionan a la gente a la hora de votar, a la hora de salir a la calle, en definitiva, porque no encuentra dónde expresarse. Gracias.